Nuestro extraordinario Dios. Capítulo 3. Nuestro santo Dios. Roberto Murray de Machado fue un hombre con una gran pasión por Dios. Poco después de su conversión hizo las siguientes anotaciones en su diario. 30 de junio de 1832. Mucho descuido, pecado y tristeza. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entra tú, alma mía, en la roca y escóndeme en el polvo por temor del Señor y por la gloria de su majestad. 3 de julio de 1832. Esta última amarga raíz de mundanalidad que con tanta frecuencia me ha traicionado lo ha hecho esta noche tan miserablemente que no puedo sino considerarla como la manera que Dios ha escogido para hacerme aborrecerla y abandonarla para siempre. Hago un voto, pero es mucho más que orar de un débil gusano. Siéntate en polvo, oh alma mía. 22 de julio de 1832. Tuve esta noche un entendimiento más completo de este autovaciamiento y humillación que son necesarios para venir a Cristo. Una negación del yo, colocándolo debajo de los pies, un reconocimiento de la completa justicia y rectitud de Dios que no podía hacer otra cosa sino condenarnos completamente y lanzarnos a lo más bajo del infierno, un sentimiento que aún en el infierno deberíamos regocijarnos en su soberanía y decir que todo fue hecho correctamente. Memorias y fragmentos de Robert Murray McCheyne. McCheyne tenía un sentido profundo de su propio pecado y un elevado concepto de la santidad de Dios, lo que hace que las anotaciones en su diario sean más sobresalientes es que solo tenía 19 años cuando las escribió. Más adelante llegó a ser un pastor de una iglesia en San Pedro de Dundee, Escocia, donde un breve ministerio de 7 años y medio y murió a los 29 años. Solo dejó unas pocas notas de sus sermones, pero los frutos de su breve vida permanecieron hasta hoy. Su biografía ha experimentado más de 100 ediciones con más de 500,000 de copias en circulación alrededor del mundo. ¿Por qué? Una razón es que aquel joven pastor escocés vio a Dios como verdaderamente es. En absoluto contraste, muchos de los que invocan a Cristo hoy solo tienen una percepción débil, vacía y superficial de Dios. Están atrapados en una especie de autoindulgencia y egocentrismo que completa a Dios solo en su función de lo que Él puede hacer por ellos. Han moldeado a Dios en forma de un duende utilitario. Por si vamos a ver a Dios como de verdad es, si vamos a verlo como se ha reclavado en su palabra, entonces es preciso comprender y conocer esta verdad fundamental: nuestro Dios es santo. La santidad probablemente es el más importante de todos los atributos de Dios. Cuando los ángeles adoran en el cielo, no dicen eterno, 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 ni sabio, 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 ni tampoco fiel, 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 ni poderoso, 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 pero sí dicen santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Apocalipsis 4:8, Isaías 6:3. En su obra clásica La existencia y los atributos de Dios de Stephen Chernock, observa que la santidad de Dios es la corona de todos sus atributos, la vida de todos sus decretos, el fulgor de todas sus acciones. Nada Él decreta, nada Él realiza, sino lo que es merecedor de dignidad y lo que es propio del honor de este atributo. La santidad de Dios es impresionante, temible y majestuosa. David escribió: redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto, santo y temible es su nombre. Salmo 119:9. Ana oró en el canto de acción de gracias diciendo: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. 1 Samuel 2:2.
Moisés y los hijos de Israel dijeron de Dios: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Éxodo 15:11. ¿Qué significa ser santo? Carlos Dodge lo explica así: en un término general, para denotar excelencia moral de Dios, la santidad por parte implica una total ausencia de mal moral y por la otra de absoluta perfección moral. La idea primaria es ausencia de impureza, santificar es limpiar, ser santo es ser limpio. La infinita pureza, aún más que el conocimiento infinito o que el poder infinito, es el objeto de reverencia. Teología sistemática. Sencillamente expresado, de Dios es sin pecado, Él no se adapta a un molde de santidad, Él es el modelo, nunca hace nada equivocado, no hay grados de santidad porque Él es perfectamente santo. Entre Dios y nosotros existe una cima que separa la santidad de la impiedad. Él es santo, nosotros impíos. Como resultado de ello, nos conmovemos de pies a cabeza cuando nos comparamos con su santidad. Ese es un pensamiento aterrador, ya que la santidad es el criterio para existir en su presencia. Ese es el porqué de que Pedro diga: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Segunda de Pedro 2:4. De igual manera es la razón de que porque el rey dice: entonces dirá también los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. ¿Cómo podemos ser santos? Mediante el ejercicio de fe en el Señor Jesucristo, a través de la obra expiatoria de Cristo en la cruz, Dios atribuye justicia a aquellos que creen en Él. Pablo dice en los Corintios: y estos erais algunos, mas yo habéis sido lavados, yo habéis sido santificados y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6:11. El odio de Dios al pecado. Una buena manera de entender la santidad de Dios es verla en contraste con su odio al pecado. Podemos identificarnos más fácilmente con eso, ya que estamos muy familiarizados con el pecado. En el libro de Amós, Dios dice a su pueblo: aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Dios ha establecido ordenanzas ceremoniales y expiatorias para que el pueblo las observe, pero las realizaban con corazones impuros. Dios odia eso. David escribió: porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Salmos 11:7. El pecado es el objeto de su disgusto, pero Él ama la santidad. Él ni siquiera quiere que la gente haga cosas buenas con actitudes erróneas. Aunque Dios es santo y odia el pecado, todavía nos redime. Él conoce y repudia nuestros pecados. Aún así nos ama. La santidad de Dios, su omnisciencia y su amor actúan en armonía para comprender mejor esa clase de amor. Considere lo que sería estar enfermo de cáncer. Si su cuerpo estuviese infectado con un cáncer, amaría su cuerpo, pero odiaría su cáncer. Haría todo lo posible por conservar su cuerpo sano, para mantenerlo fuerte y protegerlo. Y obviamente haría todo lo posible para destruir el cáncer. De la misma manera, Dios ama al creyente, pero odia el pecado. Él nunca desea que nadie peque ni tienta a nadie a hacerlo. Santiago 1, versículos 13 y 14. El Señor nos da libertad para escoger, pero con frecuencia escogemos pecar.
la expresión más grande de santidad. Vemos cómo la santidad de Dios se expresa a través de la Biblia. Estaba presente en el mismo comienzo de la creación porque Salomón dijo: Dios hizo el hombre recto. Eclesiastés 7:29. Él nos creó para que fuésemos santos. La santidad de Dios se evidencia también en su ley moral. El apóstol Pablo escribió: de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7:12. La Biblia revela que su autor, Dios, es igualmente santo, justo y bueno. Además, la ley de los sacrificios revela la santidad de Dios. Cuando Dios instruyó a los israelitas a ofrecer sacrificios de animales por el pecado, estaba demostrando que la muerte es el resultado del pecado. Eso pone de manifiesto que Dios es tan santo que nadie puede acercarse a Él sin traer sacrificio sustitutorio por el pecado. Ve a Hebreos 9:22. La santidad de Dios se expresa también en su juicio del pecado. Pablo escribió acerca de la segunda venida de Cristo. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 1, 7, 8. Judas dice que el Señor vendrá para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. El juicio de Dios contra el pecado es una expresión de su santidad porque Él, por su propia naturaleza, tiene que castigar el pecado. La más grande expresión de santidad de Dios fue cuando envió a su propio Hijo para morir en la cruz y hacer posible la salvación. El pago, el precio más elevado que uno podría imaginar para satisfacer su absoluta santidad. El autor de la Epístola de los Hebreos dice de Cristo: de otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hebreos 9:26. Para satisfacer la santidad de Dios, Cristo voluntariamente llevó los pecados de la humanidad y murió una muerte expiatoria. Un llamado a la santidad. El profeta Isaías conocía bien la impresionante y majestuosa santidad del Señor. Él habló por Dios tanto a la gente común como a los reyes. Profetizó durante el reinado de 4 monarcas durante el periodo de 60 años. Su ministerio tuvo lugar en tiempos de crisis, caos y decadencia moral. Tiempos en el que el pueblo de Dios había vuelto la espalda a su Señor. Uno de los reyes que gobernó durante el ministerio de Isaías fue Uzías. Reinó por un largo periodo y fue un rey exitoso. Convirtió a Jerusalén en una fortaleza, de manera que estaba bien preparada para hacer frente a los enemigos. Desarrolló el comercio y la agricultura hasta que la nación llegó a ser sumamente próspera. Como resultado de su liderazgo, el pueblo disfrutó de gran paz y seguridad. Cuando Uzías contempló todos sus logros, sin embargo, su corazón se llenó de orgullo y el Señor lo hirió con lepra mortal. Segunda de Crónicas 26, 16, 21. Sin duda, una sensación de pánico se apoderó de los habitantes de Judá. Cuando el rey murió, probablemente dijeron: Uzías nos proporcionó un alivio de todo el caos que nos rodea. ¿Qué pasará ahora? Estaban temerosos. Lo que hizo que atemorizaran fue que Tiglat-Pileser III, el ambicioso y guerrero rey asirio, apareciera de pronto en el horizonte del oriente. Su plan consistía en conquistar todos los reinos existentes entre el río Éufrates y Nilo y establecer así su imperio. Isaías llamó al pueblo a volverse a Dios, pero en cambio quedaron atrapados en un frenesí de autoindulgencia, disipación y decadencia moral. El Señor los llamó a llorar y endechar y a raparse el cabello y a vestir cilicio,
pero en cambio hubo en ellos gozo y alegría, matanza de vacas y ovejas, comer carne y beber vino. Isaías 22, 12, 13. El Señor los llamaba a arrepentirse de sus pecados, pero ellos optaron por la actitud de comamos y bebemos, que mañana moriremos. Contemplar la santa presencia de Dios. Algunas personas, sin embargo, temían a Dios y mantuvieron una verdadera devoción hacia Él. Isaías era uno de ellos. En el año que murió el rey Usías, algo ocurrió que cambió a Isaías para siempre. El profeta dice que en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías 6:1. El apóstol Juan sugiere que la visión de Isaías era una aparición del Cristo preencarnado. Juan 12:41. Es un cuadro de la magnitud, la santidad, la gloria y el poder del Señor. El vocablo hebreo que se traduce como Señor en Isaías 6:1, Adonai, es enfático y se refiere a la soberanía de Dios. Isaías decía al pueblo: en el año que perdimos a nuestro rey humano, vi al verdadero rey. Isaías sabía que no había razón para tener pánico porque Dios estaba en su trono. Su realeza es infinita y superior a la de Usías o la de cualquier otro. En medio de una crisis nacional, Dios dejó saber a Isaías que no todo estaba perdido. ¿Qué más vio Isaías en su visión? Encima del Señor había ángeles llamados serafines, que tenían la capacidad de volar alrededor del trono de Dios, porque tenían 6 alas. Con 2 alas cubrían sus pies. Algunos dicen que lo hacían como señal de humildad, pero quizás aquí sucede mucho más. Cuando Moisés vio la zarza que ardía, el Señor lo llamó de en medio de ella y le dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Éxodo 3:5. El lugar no era santo debido a alguna virtud intrínseca, sino debido a la presencia de Dios. Su dominante presencia santifica la tierra debajo de sus pies. Todas las veces que aparece la presencia divina, todo inmediatamente lo santifica. Asimismo, los serafines de Isaías 6 pudieron haberse cubierto los pies porque el lugar donde estaban era tierra santa. Los serafines también cubrían su rostro con 2 alas. ¿Por qué? Puesto que volaban sobre el trono de Dios, estaban expuestos a la plenitud de su gloria. Ninguna criatura puede soportar esa brillante presencia. Éxodo 33:20. Dios es inaccesible en el sentido en que nadie jamás ha visto ni verá su plena gloria. Incluso los creyentes no pueden verlo en su plenitud y vivir. No es para sorprenderse entonces que después de recibir la visita del ángel del Señor, Manoah, el padre de Sansón, le dijo a su esposa: ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Josué 13:22. El Señor permite proximidad, pero nunca plena revelación. Incluso en el cielo veremos solo una porción de su gloria. Ciertamente será una porción mayor que cualquiera jamás haya visto en este mundo. Pero no veremos la incomprensible e inconcebible gloria de Dios en su totalidad. Los serafines no pudieron tolerarla, por eso cubrieron sus rostros. La cosa más increíble en relación con los serafines, sin embargo, no es su apariencia, sino lo que dijeron. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. ¿Por qué los ángeles repitieron el vocablo santo 3 veces? Hay quienes afirman que es una referencia tácita a la Trinidad, pero creo que hay una mejor explicación. El pueblo judío generalmente usaba la repetición como un instrumento literario para dar énfasis. Por ejemplo, Cristo dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Mediante la repetición enfatizó la importancia de su declaración. Asimismo, los serafines exclamaron: Santo, 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 para enfatizar la suprema santidad del Señor. Entre tanto,
Los serafines proclamaban la santidad de Dios unos a otros, y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Isaías 6:4. La escena era verdaderamente dramática. Debió parecerse a la erupción de un volcán. La visión de Isaías trae a la mente la aparición del Señor en el monte Sinaí. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Éxodo 19, 16, 18. En el caso de Isaías, el humo que llenaba el templo fue una emanación del altar o una manifestación de la ardiente presencia de Dios. Su significado es que Dios es fuego consumidor y no puede jugar con él porque se consumirá. Su santidad es asombrosa, majestuosa y temible. La reacción del profeta de Dios. Cuando Isaías vio a Dios por lo que él realmente es, su inmediata respuesta fue: ¡ay de mí! Versículos 6 y 5. Esa fue más que una señal de desesperación. Cuando los profetas del Antiguo Testamento hacían pronunciamientos o profetizaban, esas proclamaciones con frecuencia les precedía a la afirmación: así dice el Señor. El pronunciamiento que sigue podría ser positivo o negativo, y si era positivo, con frecuencia decían bienaventurado, y si era negativo, decían ay. En sus profecías, Isaías repetidas veces usaba el vocablo ay para referirse al juicio de Dios sobre otros. Cristo lo usó al dar su encendida reprimenda a los dirigentes religiosos de su día. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Mateo 23:13. Es como una maldición. En Isaías 6, en realidad, vemos un profeta de Dios pronunciando la maldición sobre sí mismo. Muy probablemente Isaías era el mejor hombre en la tierra que en aquel momento. Un verdadero siervo de Dios, pero cuando vio la santidad de Dios, solo podía ver su pecado. Entonces dijo: soy muerto. Versículo 5. El vocablo hebreo sugiere estar perdido, aniquilado o destruido. Isaías estaba diciendo: estoy devastado por la santidad de Dios. Y confesó: soy hombre inmundo de labios y habito en medio del pueblo que tiene labios inmundos. Nadie puede resistir la presencia de Dios sin llegar a ser profunda y devastadoramente consciente de su propia calamidad. Sinclair Ferguson ha dicho: Isaías estaba en lo correcto. Todos somos trastos morales y solo por la gracia de Dios estamos diariamente protegidos de total autodestrucción. Cuando la santidad de Dios irrumpe en nuestros espíritus, nos libra de todo pensamiento superficial e inadecuado relativo a nuestra santificación. También nos preserva de cualquier enseñanza barata que nos estimula a pensar que hay atajos mediante los cuales podemos con mayor fidelidad obtener la santidad. La santidad no es una experiencia, es una reintegración de nuestro carácter. La reconstrucción de una ruina es una obra bien realizada, un proyecto de larga duración que demanda todo lo que Dios nos ha dado para la vida y la piedad. Si no entendemos la santidad de Dios, tampoco entenderemos nuestra propia pecaminosidad. Y si no entendemos cuán terrible es nuestro pecado, no entenderemos sus consecuencias. La salvación será para nosotros un concepto carente de significado. Poder ver aún así más leve el destello de santidad de Dios es sentirse devastado. Isaías jamás volvió a ser el mismo, jamás.
Aunque la santidad de Dios devastó a Isaías, el Señor no lo dejó de esa manera. Isaías escribió: y voló hacia mí uno de sus serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con una tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpió tu pecado. Versos 6 y 7. Isaías respondió a la santidad de Dios con un corazón quebrantado y contrito. Abandonó el pecado, abrazó al Dios santo y como resultado recibió el perdón divino. Sed también vosotros santos. Pedro escribió: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. 1 Pedro 1:15, 16. Puesto que Dios mismo es santo, Él quiere que su pueblo sea santo. Vivir una vida santa nos diferencia del mundo. Si bien somos santos en Cristo, Dios quiere que nuestra vida sea congruente con nuestra posición. De esa manera, al mundo que nos contempla verá la diferencia que existe en la vida de la persona que conoce a Cristo. Pablo escribió: pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Segunda de Timoteo 2:19. Si dices que eres seguidor de Cristo, vive una vida que demuestra que lo eres. Vivir una vida santa te dará libertad delante de Dios. Eso implica confesar regularmente los pecados y abandonarlos. Aunque el siguiente consejo de Elifaz a Job está desprovisto de sensibilidad, el contenido de lo que dijo, no obstante, es verdad. Si te volvieres al Omnipotente, serás edificado. Alejarás tu tienda la aflicción, tendrás más oro que tierra y piedras de arroyos, oro de Ofir. El Todopoderoso será defensa y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Job 22, 23, 26. No puede enfrentarse a Dios y deleitarse en Él cuando hay pecado en su vida. Siempre que haya pecado sin confesar, le será difícil orar. Dios no quiere que eso le ocurra, quiere que sea santo, incluso aunque Él tenga que disciplinarlo para que eso ocurra. Hebreos 12, 4, 11. ¿Qué debes hacer para llegar a ser santo? Haz lo que hizo David. Ora por un corazón limpio. Salmo 51, 9, 10. Luego haz lo que el hijo de David sugirió. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Proverbios 13:20. Habitúense a rodearse de aquellos que van a influir para alcanzar la santidad. ¿Le ha enseñado el Señor la extensión de la influencia del pecado en su propia vida? ¿Alguna vez se ha identificado con el grito de Pablo como lo hizo Roberto Murray McCheyne? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7:24. Si no reconoce la profundidad de su propia pecaminosidad, tendrá entonces una pobre apreciación de la maravilla de la gracia y de la santidad de Dios.